Ok, muy bien, vamos a comenzar con el vocabulario social, ¿sí? Este ejercicio que vamos a hacer hoy se enfoca en invitar a, a personas a hacer cosas, en quedar, en persuadir, en convencer, ¿sí? Después, en la siguiente clase, vamos a hablar de la otra presentación oral, que es definitivamente mm, presentar una opinión o una postura, dependiendo de las habilidades comunicativas que pidan en el ejercicio, sobre un tema específico. Pero hoy vamos a hablar es del vocabulario social, ¿ok? ¿Cómo vamos a invitar, quedar, persuadir, convencer? ¿Ok? Fíjense en este ejercicio acá. Déjenme cerrar aquí. Furor por por las maratones en la ciudad, ¿sí? Esto se supone que es un anuncio de prensa, de periódico, del diario Clarín, que habla sobre las maratones, ¿ok? Bien, entonces fíjense lo que dice acá. No solo correr, sino también superarse. Cada vez son más los participantes de las carreras de calle, incluso de 21 kilómetros y 42 kilómetros. La mayoría de los participantes son profesionales y oficinistas, se entrenan después del trabajo, si bien quieren superar sus propias marcas, su objetivo no es siempre tocar la línea de llegada. ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, palabras que no conocemos y quiero que me digan de qué estamos hablando aquí, de qué se trata esto. ¿Qué entienden ustedes? Primero pregúntenme palabras que no conocemos, ¿sí? A ver, ¿el vocabulario está claro? ¿Sí? Está claro. Ok. ¿De qué me están hablando? ¿Qué son las maratonas? ¿Qué es eso de correr de 21 kilómetros, de que la gente, que superarse? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué será? ¿De qué se trata esto? A ver, Pietra, ¿de Yo qué se creo trata esto? que, Ah, bueno, José Luis, después Pietra. Dale, José Luis. yo creo que hoy las personas tienen más ganas de practicar deportes y cosas así, mismo que Oh, no sea un profesional. un profesional del deporte. No, mismo que no sea un profesional, la persona quiere hacer deporte. Ok. Las personas comunes, quieres decir. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Ahora sí, Pietra, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué entiendes sobre esto? Yo creo que igual, pero es como algo personal, eh, Pasa por una decisión que personal, es verdad. sí, algo como no importa si se va a ganar o no, pero creo que es eso. Exactamente. Sí, sí, es eso, exactamente. Su objetivo no es siempre tocar la línea de llegada, ¿sí? ¿Ok? Aunque quieren superar sus marcas, el objetivo no es siempre ganar, es como el objetivo es practicar el deporte, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, esta noticia se trata sobre las maratones en Buenos Aires, ¿sí? ¿Ok? Esta es una foto de uno de los maratones que se hace en Buenos Aires, que se practica y que mucha gente lo hace y que cada vez más personas van sumando, van sumándose a hacer los maratones, ¿ok? Entonces, nos dan esta información, ¿sí? Ese va a ser el ejercicio. Después de ese mismo ejercicio, nos van a dar una serie de datos que nosotros tenemos que utilizar después en nuestras respuestas, ¿sí? Aquí es súper importante utilizar los datos textualmente, ¿sí? ¿Ok? A ver, quiero que me ayuden aquí a leer esto, ¿ok? A ver, puede ser Evelyn y Joana, que me ayuden a leer, ¿sí? Una Evelyn, una Joana, ¿sí? ¿Ok?
Muy bien, comienza Evelyn con esta. En 5 años creció 600% la cantidad de inscritos. ¿Qué, Joana? 10% de los porteños eligen correr para liberarse de la rigidez de los tiempos de trabajo. Excelente pronunciación, muy bien. Acá, continúa. ¿Yo? ¿Sí? Se organizan unas 100 carreras por año. Muy bien. Joana, Más de 1,5 millones de personas se inscribieron en competencias de calle o de carreras de aventura. ok. Y Es uno Evelyn de para los, cerrar. Ujú. es uno de los deportes más practicados tanto en la Argentina como en el mundo. Ok, aquí tenemos un montón de datos, ¿sí? En 5 años creció un 600%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más personas se están sumando y se están inscribiendo en las carreras y en los maratones, ¿sí? Muy bien. 10% de los porteños, ¿saben a lo que se refiere la palabra porteños? A ver, ¿quién me puede decir qué es porteño o Las porteña? personas que son de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Las personas, porque estamos situándonos en esa ciudad por ahora, ¿no? Eligen correr para liberarse de la rigidez de los tiempos de trabajo, ¿no? Es un poco para salir del sedentarismo también, ¿sí? ¿Ok? Se organizan unas 100 carreras por año, no es poco, es bastante, ¿sí? Más de 1,5 millones de personas se inscribieron en competencias que pueden ser de calle o carreras de aventura, ¿sí? Las carreras de aventura generalmente tienen otros escenarios, como bosques, montañas, son un poco más aventureras, más arriesgadas, ¿sí? Es uno de los deportes más practicados tanto en Argentina como en el mundo, ¿ok? Muy bien, entonces, ya nos han dado bastante información, ¿sí? Vayan tomando notas, vayan haciendo su internalización de los datos, ¿ok? Además, nos dan un testimonio. A ver, José Luis, ¿puedes leer acá este testimonio? Por favor. Eduardo Hernández, un participante de 54 años, terminar una carrera es un trámite lo lindo y reconfortante. Momento para retirarla. Ajá. Y reconfortante es haber mejorado en el entrenamiento tu salud física y mental. Muy bien. Una persona masculina que se llama Eduardo Hernández, de 54 años, nos dice que terminar la carrera es un trámite. Aquí esto tiene una implicación. ¿Qué quiere decir eso de que es un trámite? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es un trámite? Terminar una carrera es un trámite. Es algo un poco exagerado, ¿sí? Una implicación. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué será? Ni idea. ¿Qué hay por detrás de esto? No es que es un trámite, no es que van a ir a hacer una fila para sacar el DNI, ¿no? ¿Qué es eso de que terminar una carrera es un trámite? Como un objetivo. Es un adjetivo, pero ¿qué quiere decir este adjetivo aquí? No, como un objetivo. Ah, como un objetivo. No, no es como un objetivo. Cuando Es, decimos aquí trámite, ajá, dime, es un Gabriel, proceso. es un proceso. Es un Ok, proceso, pero fácil eh, o difícil. Dime, Víctor. Un proceso que tiene varias etapas. Eso. Un proceso que tiene varias etapas, es como los trámites, ¿sí? De documentación. Pero además de eso tiene otra carga. Por eso les preguntaba si es fácil o difícil. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es Yo creo difícil. que sea difícil. Claro,
Aquí lo que está diciendo no es que va a ser un trámite, ¿no? Sino que terminar una carrera es algo difícil, es algo complicado, es un complejo, implica un esfuerzo, un montón de cosas. Pero después dice, lo lindo y reconfortante es haber mejorado en el entrenamiento, es decir, lo que decía antes, superar sus marcas, ¿sí? Y además mejorar la salud física y mental, ¿ok? Entonces, fíjense lo que yo les decía en la primera clase de las implicaciones, de qué es lo que está por detrás. Recuerdan que yo en la primera clase les puse el ejemplo de, está haciendo un poquito de frío, y la verdad es que todo el mundo estaba, ¿sí? Súper muriendo de frío, ¿no? Esto es lo mismo, terminar una carrera es un trámite. Bueno, no es que es un trámite de documentación ni que es un proceso como tal, sino que es algo que implica un esfuerzo, que se hace por partes, que es difícil, pero que al final tiene una linda recompensa, ¿no? Que es reconfortante haber mejorado en sus marcas, ¿no? En sus tiempos, disminuir los tiempos y que aporta definitivamente beneficios a la salud física y a la salud mental, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro ejercicio, ¿sí? En el examen, en uno de los exámenes puede aparecer la síntesis de la noticia, ¿sí? Fíjense, su objetivo no es siempre tocar la línea de llegada, y aquí él lo dice, lo lindo y reconfortante es haber mejorado el entrenamiento, sí, la salud física y mental, no haber ganado, él no habla nada de haber ganado, ¿ok? Después nos dan estos datos y después nos colocan en la otra parte de la página, en el celu está en la otra parte de la página, pero si es online, ellos les van a colocar esto por escrito y ustedes tienen que hablar sobre eso, ¿no? No sé cómo van a presentar ustedes el examen, si presencial u online. Y después les van a presentar una situación en ese ejercicio, ¿sí? Que esto va a ser lo que nosotros tenemos que resolver. Ya nos dieron la información, nos dieron los datos y nos dieron un testimonio. Yo tengo que utilizar la información, que es esta de acá, los datos, que son estos de acá, y el testimonio para resolver esta situación, ¿sí? A ver, Víctor, ¿puedes leer aquí esta situación? Usted suele participar en las carreras de calle que se organizan en la ciudad. Intenta convencer a un vecino que se inscriba en la próxima carrera. Ok. Aquí hay varias palabritas importantes, ¿no? Que tenemos que utilizar también en nuestra respuesta, porque en nuestra respuesta nosotros tenemos que utilizar el mismo vocabulario del ejercicio. Entonces, participar en las carreras de calle, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Convencer a un vecino, ¿sí? ¿Para qué? Para que se inscriba en la próxima carrera, ¿ok? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos que resolver? A ver, William, ¿puedes leer acá? ¿Consigues leer? ¿Sí? Un momento. Aquí. El examinador es su vecino, no tiene interés. Odia los deportes. Ese es el problema que nosotros vamos a resolver, ¿sí? Mi vecino no quiere correr. Mi vecino odia los deportes, pero yo tengo que convencerle, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué palabras utilizarían ustedes para convencer a una persona que no quiere hacer algo? Palabras, así. Por ejemplo, yo le diría a alguien que no quiere hacer algo, le diría, por ejemplo, anímate, ¿sí? Anímate. O en Argentina, los imperativos tienen otra entonación. Ellos dicen, anímate, anímate, ¿sí? Pero es solamente la entonación. Anímate, anímate a inscribirte en las carreras, ¿sí? Por ejemplo. Le puedo decir también otras palabras de aliento, ¿no? Vamos, que depende de cómo lo vayan a tratar,
si es con tú puedes, o si lo van a tratar con vos, que es lo más recomendable porque están en Argentina, vos podés, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, solo que los que hablamos con tú, utilizamos tú, y los que hablan con vos, utilizan con vos, utilizan el vos, y los verbos cambian, son un poco más simples, ¿sí? Yo puedo decirle muchas cosas a mi vecino, ¿ok? Pero tengo que lograr que mi vecino, que es una persona que no quiere hacer deportes, que no le gusta, que odia hacer los deportes, pueda animarse a hacerlos, ¿ok? ¿Qué pasa? En la exposición, ustedes van a estar exponiendo y su examinador les va a decir, pero yo no quiero, a mí no me gusta, yo odio los deportes. Y ustedes tienen que convencer al examinador de que sí, de que es bueno, de que por su salud mental, por su salud física, lo reconfortante que es superar sus propias marcas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ahora les voy a explicar un poquito cómo sería reconstruir o construir esta respuesta, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito vayan tomando notas también del vocabulario que vamos a ir utilizando para hacer esto, ¿sí? Bien. A ver, déjenme, vamos a comenzar acá, ¿sí? Hacer invitaciones, ¿ok? Nosotros podemos comenzar hablando con nuestro vecino de diferentes formas, ¿no? Tenemos que invitarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el ejercicio dice, usted intenta convencer a su vecino de que se inscriba en la próxima carrera. Aquí hay varias formas de invitarlo, ¿no? ¿Ok? Primero tenemos que decidir cómo vamos a tratar a nuestro vecino, porque estamos en una conversación, ¿ok? ¿Cómo yo voy a tratar a mi vecino? ¿Lo voy a tratar de vos, como en Argentina? ¿Lo voy a tratar de tú, como en España, México y otros países que hablan de tú? Estas son formas de tratamiento informal, ¿sí? ¿O cómo lo voy a tratar? Lo voy a tratar de usted. Usted, si mi vecino es una persona que tiene más edad, o si es una persona con la que yo tengo un trato más formal, ¿sí? Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada pronombre que yo utilice, si es vos, si es tú o si es usted, va a cambiar la forma de invitar a las personas, la forma de utilizar los pronombres y la forma de utilizar los verbos. ¿Ok? En este caso, yo tengo aquí ejemplos de situaciones sociales, pero vamos a ir colocando ejemplos para este ejercicio, ¿sí? ¿Ok? Vecino, te invito, ahí lo estaríamos tratando de tú o de vos, a participar en las carreras de calle, ¿sí? ¿Ok? Esa sería como nuestro objetivo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de formas, y aquí vamos a verlo ahora, más imperativas o impositivas y más amigables, ¿ok? Menos imperativas y menos impositivas. Vamos a ver la número 1. La número 1, que es imperativa, es decir, el imperativo o la forma imperativa de hablar es una orden, un mandato o una petición directa. En este caso, como tenemos que ser persuasivos, no creo que nos funcione mucho la forma imperativa, ¿sí? Pero si somos amigables al decirlo, nos puede servir, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta forma imperativa? Aquí lo tenemos. Si es con vos, yo le digo vení. Si es con tú, le digo ven. Y si es con usted, le digo venga. En este caso, el ejemplo es venga a mi casa, pero yo le puedo decir vecino, vení a participar en las carreras
de calle, anda, ¿sí? ¿Ok? Es una de las formas en las que puedo también invitarle allí, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es? Aqui façam print, tiram foto, fiquem aí com as anotações, ¿sí? Vou apagar, ¿ok? Muy bien. Ahora, menos imperativo. Yo le puedo hacer con un enunciado interrogativo, ¿no? ¿Sí? Si lo trato con vos, le digo venís. Si lo trato de tú, vienes. Y si lo trato de usted, viene, ¿sí? En este caso lo estoy invitando a mi casa, pero al vecino de la carrera, yo le puedo decir, vecino. Venís conmigo a las carreras de calle, ¿sí? O a las maratones. Ah, perdón, equivoqué aquí. Maratones, ¿sí? Es otra forma en la que yo puedo invitar a mi vecino también a los maratones, de forma interrogativa, ¿ok? Ahora, otra forma en la que puedo invitarlo, ahí, perdón, pasan print, tiran fotos, pasan anotaciones de ese aquí, ¿sí? Vayan llevando nota de todo lo que estamos diciendo, porque esto es lo que les va a servir para construir su respuesta, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, ahora, eso es un enunciado interrogativo, pero yo puedo hacerlo un poco más flexible, un poco más suave, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la estructura quieres más infinitivo. Pero ¿qué pasa? Si es con vos, va a ser querés, ¿sí? Si es con tú, le digo quieres. Y si es con usted, le digo quiere, ¿sí? En este caso estoy invitando a mi casa esta noche, pero yo puedo decir, vecino, ¿quieres inscribirte en las maratones conmigo? Y además puedo adicionar o sumar el vocabulario que ya les dije al principio. Anímate. Vamos. ¿Sí? ¿Ok? En este caso lo estoy invitando. Esta es la primera parte. Después tengo que empezar a incluir los datos. ¿Sí? Los datos que yo tengo sobre ese ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Aquí, façam print, anotações. Vamos con otra forma. Otra forma, yo puedo decirle más persuasivamente y más directamente, ¿por qué no más un verbo en presente, no? ¿Por qué no venís? ¿Sí? ¿Por qué no vienes? O ¿por qué no viene a mi casa esta noche? Entonces yo puedo decirle a mi vecino aquí, vecino, a ver, ¿y por qué no te inscribes conmigo en las carreras? ¿Sí? O en los maratones, o etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí somos un poco más persuasivos, más amigables. Probablemente podamos convencerlo un poco más. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con la próxima. ¿Qué te parece si, y aquí vamos a utilizar una estructura condicional, ¿sí? ¿Ok? La número 5, ¿qué te parece si venís o si vienes a mi casa? ¿O qué te parece si vinieses o vinieras a mi casa? ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo le puedo preguntar a mi vecino, vecino, a ver, ¿qué te parece si te inscribes? Que yo lo puedo hacer de dos formas. Si te inscribes en las carreras, ¿ok? O le puedo decir, ¿qué te parece? Y esta estructura es un poco más de nivel más avanzado, el segundo ejercicio, perdón, el segundo ejemplo que les voy a poner. ¿Qué te parece
si te inscribieras, ¿sí? En las carreras. Piénsalo, a ver, ¿sí? Utilizar este tipo de verbos, que es el imperfecto del subjuntivo, ¿sí? Nos va a dar muchísimo nivel. Entonces, esta es la primera construcción condicional que podemos utilizar y es la mejor manera de persuadir y de invitar a alguien a hacer alguna cosa, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué te parece si te inscribieras en las carreras? Profe, ¿Ok? una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo yo utilizo o te o le? ¿Cómo, qué te parece si te inscribes? ¿O qué le parece si viene? La diferencia es en el pronombre. ¿Qué te parece? Es para tú, para vos y es informal. ¿Y qué le parece? Es para el usted y es más formal. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, importante que podamos aprender a utilizar estas estructuras. ¿Sí? Que es un condicional. ¿Ok? Condicional del primer tipo. Es el sí más el tiempo imperfecto del subjuntivo. ¿Ok? Bien. Entonces, es necesario que utilicemos estas estructuras que son un poco más complejas para hacer nuestras respuestas. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es ese tiempo imperfecto del subjuntivo? ¿Sí? El imperfecto del subjuntivo es un tiempo compuesto que tenemos que utilizar, ¿ok? Que podemos utilizarlo para hablar tanto de situaciones futuras como de situaciones pasadas, ¿ok? Y nos sirven también para hacer planteamientos e invitaciones, ¿ok? Entonces son verbos que terminan en, dependiendo de la persona gramatical, en era o en se, ¿sí? Por ejemplo, del verbo hacer, ¿sí? Del verbo hacer, que es un verbo irregular acá, ¿sí? La raíz de hacer va a ser hiciera. Entonces yo puedo decir, si yo hiciera, si tú o vos hicieras, si él hiciera, si nosotros hiciéramos, vosotros hicierais, ellos, ellas, ustedes hicieran, ¿sí? ¿Ok? Pero también existe, este es, digamos, el imperfecto del subjuntivo 1. Y este es el imperfecto del subjuntivo 2. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, si yo hiciese, si tú hicieses o vos hicieses, si ella hiciese, si nosotros hiciésemos, si vosotros hicieseis o si vosotros hiciesen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto ya ustedes deben manejarlo porque ya en este nivel yo no tengo que explicarles, ¿no? Tanta conjugación de verbos, pero ustedes ya tienen que saber utilizar. Del verbo estar, por ejemplo, ¿sí? La raíz es tuf, ¿no? Entonces, si yo estuviera, si tú estuvieras, si él estuviera, si nosotros estuviéramos, estuvierais, estuvieran, o estuviesen, estuvieses, estuviese, estuviésemos, estuvieseis, estuviesen, ¿sí? Aquí lo tenemos. Si yo estuviera, si tú estuvieses, ¿ok? ¿Por qué? Ambas formas existen y ambas formas son correctas. En algunos países se usa más una forma y en otros se usa más otra. Lo más común, lo más natural es que nosotros, en los hispanohablantes, utilizamos esta forma, ¿sí? ¿Ok? Estuvieras, estuvieras, estuviésemos, ¿sí? El verbo ser y el verbo ir se conjugan como en los pasados, igual que en portugués, ¿no? Dependiendo de la situación. Si yo fuera, si tú fueras, ¿sí? Si fuéramos, si fuerais, si fueran, ¿vale? Y aquí también pudiéramos utilizar si fuese, si fueses, si fuesen, si fuéramos,
Va a depender del contexto. ¿Ok? Ok. Ah, perfecto, Ana Carolina. Ya te vamos a agregar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las dos formas son correctas, solo que unas se utilizan más que las otras, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Este imperfecto del subjuntivo lo tenemos que utilizar para poder hacer estos planteamientos condicionales, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, fíjense. En general utilizamos más el dijera. Si yo dijera, si tú pidieras, si él quisiera, si nosotros hiciéramos, si ellos hicieran, si él pudiera, si yo supiera, si ellos vinieran, ¿no? Aquí tenemos los verbos en pasado, aquí los tenemos en imperfecto del subjuntivo. Pero tienen su equivalente en la segunda forma. Dijese, pidiese, quisiese, hiciese, viniese, pudiese, supiese, tuviese. Este es el mismo verbo que en portugués ustedes, por ejemplo, dicen estivesse, ¿sí? Fosse, tivesse, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en español utilizamos más la forma que termina en da que la otra forma. Una forma muy específica, por ejemplo, con el verbo querer, yo utilizo quisiera. Quisiera unos calcetines de caballero negro, por favor, ¿sí? ¿Quién pudiera estar ahora tomando el sol en el Caribe? Ahí no utilizamos el quisiese y no utilizamos el pudiese, ¿no? En portugués ustedes aquí dirían, eu gostaria de umas meias para homens, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Pregunta importante, ¿hay dudas con esta parte de la gramática? ¿No? ¿Sienten que la podemos aplicar en nuestra Profe, respuesta? en Dime. Argentina se usa más la segunda parte, No, la dijese, primera. la primera. Ah, para mí, Dijera, pidiera, quisiera. es que para mí la primera suele ser de tú y la segunda de vos, ¿no? No, 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 las dos son No. lo mismo. No, Ah, no, no. sí. Ok, gracias. Probablemente por ahí en los espacios más formales pudiéramos escuchar la segunda, ¿no? Pero no es lo más común, ¿sí? ¿Ok? Y no tiene nada que ver con tú o con vos. Significan exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, este es el imperfecto del subjuntivo, pero esto no es lo que yo les voy a explicar. Lo que yo les voy a explicar es cómo construimos condicionales con esto, ¿sí? ¿Ok? Bien, iremos en barco, por ejemplo, cuando utilizamos el indicativo, eh, iremos en barco si el precio es razonable. Creo que puede ser razonable el precio, ¿no? Indicativo, ¿sí? Iríamos, cuando es condicional, en barco si el precio fuera imperfecto del subjuntivo razonable. Creo que no será razonable, no es razonable o no iremos en barco, ¿ok? La partícula sí, yo nunca la puedo combinar con otros tiempos, ¿verdad? Eh, Tampoco la puedo combinar ni con futuro ni con condicional. Yo no puedo decir si será, si habrá sido, si sería, si habría sido, no, no, no. ¿Ok? Siempre va a ser con indicativo o con subjuntivo, ¿sí? Que puede ser, en este caso, imperfecto del subjuntivo. Bien. Ajá, Cari, ¿cómo yo aplico todo esto en el ejercicio? Porque no estoy entendiendo nada. Bueno, si yo le digo a mi vecino, vecino, y si te inscribieras en las carreras de calle, ¿ok? Y si te inscribieras en las maratones, ¿sí? Yo le puedo hacer esa pregunta y le puedo decir, ¿no crees que sería bueno para tu salud? Y utilizamos los datos que me están dando en el ejercicio para tu salud mental y física, ¿sí?
Y además puedo utilizar el vocabulario de animar a mi vecino, ¿verdad? A hacerlo, ¿sí? Anda, anímate, ¿sí? Déjenme. Ajá, anda, anímate, vamos, que tú puedes. O en este caso yo lo estoy utilizando como el vos, que vos podés, ¿sí? Había un dato de una persona. A ver, ¿quién recuerda el dato de la persona que estaba en el maratón, el testimonio? ¿Hay alguien que lo recuerde? ¿Quién era? A ver, Me recuerdo que tenía 54 años, algo así. exacto. Muy bien. Era un hombre, no importa que no recordemos el nombre ahora, pero el día del ejercicio sí tenemos que recordarlo, ¿sí? Le podemos decir, ¿sabías que? Siempre dándole un dato curioso y ahí empezamos a involucrar los datos que me han dado para este ejercicio, ¿sí? ¿Sabías que el señor se llama Eduardo Hernández, el del ejercicio? Ya lo vamos a revisar otra vez, ¿sí? ¿Sabías que el señor Eduardo Hernández tiene 54 años y participa, ¿sí?, en las maratones? No tanto por ganar, ¿ok? Sino, y entonces utilizamos lo que él dice allí, por su salud y además por lo reconfortante de superarse a sí mismo en los entrenamientos. ¿Qué quiere decir eso de superarse a sí mismo en los entrenamientos? Aquí façam print, tiran foto, fican ahí con a resposta. Que cada vez disminuye más los tiempos, que cada vez lo hacen un mejor tiempo, ¿sí? Se está superando a sí mismo, ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo estoy utilizando yo aquí? Estoy utilizando, ¿dónde está el imperfecto del subjuntivo aquí? Si te inscribieras en las carreras de calle, maratones, ¿sí? ¿Ok? Y después tengo los condicionales. ¿Cuáles son los condicionales? Si te inscribieras en las carreras de calle, los maratones, ¿no crees que sería bueno para tu salud mental y física? Anda, anímate, vamos, que vos podés, ¿sí? Y aquí empiezo a meterle los datos. Entonces, lo primero que le digo, o una de las cosas que le puedo decir, es que el señor Hernández no es una persona joven, ¿sí? O no tan joven, no es tampoco una persona anciana, pero no es tan joven, porque tiene 54 años y participa en las maratones. No lo hace por ganar, ¿ok? Sino por su salud mental y por superarse a sí mismo, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Vale. Muy bien, hay otras formas, les decía, que tienen que ver con la construcción de los condicionales. Bien, por ejemplo, aquí, fíjense, déjenme colocarles esto. Podemos utilizar otras formas que no sean el sí para construir, ¿sí? ¿Ok? Utilizamos un verbo en futuro, por ejemplo, iremos o vamos a ir en barco. Y aquí podemos utilizar esas construcciones que son condicionales, siempre y cuando el precio, y después podemos utilizar un presente en subjuntivo, sea razonable, ¿sí? En el caso de que haya billetes, a no ser que haya huelgas, ¿sí? Por supuesto, que ya yo les había dicho que no podemos utilizar el sí con un presente en subjuntivo, ¿no? Si haya billetes, no, 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 no. ¿Ok? Ok, Cari, ¿cómo yo aplico esto al ejemplo que estamos utilizando de ir a las carreras? ¿Sí? Bueno,
nosotros tenemos que empezar a utilizar los datos también, los datos que nos dan allí, ¿sí? Que nos dan varios datos, ¿ok? Y empezar a utilizarlos y para persuadir a mi vecino a que participe en las carreras, ¿sí? ¿Ok? Le podemos decir, es importante que hagas alguna actividad física por tu salud, ¿sí? Al vecino, ¿ok? Puedo decir, por ejemplo, a no ser que alguna enfermedad te lo impida, ¿sí? Es decir, vecino, tú estás bien, o sea, tienes alguna enfermedad, puedes correr o no puedes correr. Es importante que hagas alguna actividad física por tu salud, a no ser que alguna enfermedad te lo impida, ¿sí? ¿Ok? También puedo utilizar, por ejemplo, en el caso de que no tengas la condición física ahora, en este momento, ¿verdad? Podemos decir, más adelante, puedes comenzar a entrenar, ¿sí? Puedes comenzar a entrenar y poco a poco ir superando tus marcas, ¿sí? Tus marcas, tus tiempos, ¿ok? Que es parte del vocabulario de lo que tenemos allí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así podemos ir construyendo frases en nuestra respuesta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros esta respuesta no es de alguna frase, esta respuesta es que después tenemos que conglomerar todo en una sola respuesta, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, por ejemplo, eh, aquí podemos utilizar también el condicional para hablar de condiciones que son imposibles o poco probables, ¿ok? Por ejemplo, iríamos en barco siempre y cuando el precio fuera razonable. Iríamos en barco en el caso de que el precio, perdón, en el caso de que hubiera billetes, ¿sí? O a no ser que hubiera huelga, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte, estamos construyendo condiciones posibles, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando sea razonable el precio, ¿sí? En el caso de que haya billetes, a no ser que haya huelga. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el caso de que, en español tienen que utilizar toda la frase completa. En el caso de que, ¿sí? ¿Por qué? Porque en portugués usted dice caso seja, ¿sí? En español no puede utilizar la palabra caso solo, tiene que ser así completo. En el caso de que sea razonable, haya billetes, ¿sí? En el caso de que no tengas, ¿ok? Con su verbo en subjuntivo, ¿ok? ¿Sí? Bien, bueno, estas son formas en las que podemos utilizar las condiciones o los condicionales para convencer a mi vecino, en este caso, de que se inscriba en las carreras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjate, también podemos utilizar expresiones de resignación, ¿sí? Si no hay más remedio, me temo que, no veo otra salida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Habrá que, no habrá más remedio que, tendremos que, ¿sí? ¿Ok? A ver, muy bien, perfecto. Entonces, acá eh, yo puedo comenzar a utilizar los datos para hablar con las personas, ¿sí? ¿Ok? Le puedo decir,
vecino, es una cosa que hoy en día es necesario salir de la rigidez de los trabajos, de ese odio que mucha gente le tiene a los deportes, etcétera. Si no, y entonces podemos empezar a hablarle, ¿no? Si no, en 5 años no hubiese o no hubiese, en este caso es lo mismo, aumentado la cantidad de inscritos, ¿ok? En 600%, ¿sí? Recuerda que este era uno de los primeros casos, uno de los primeros datos, perdón, que nos dieron en el ejercicio, ¿sí? ¿Ok? Le podemos decir, utilizando esta frase de resignación, vecino, habrá que salir de nuestra zona de confort. Vamos a salir del sofá y de la TV y empezar a correr. Es necesario por nuestra salud, ¿ok? Si no, en 5 años no hubiera o no hubiese aumentado la cantidad de inscritos en las carreras en 600%, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí podemos comenzar, o esa es una forma de ir introduciendo los datos, ¿sí? También pues ya yo les había dicho el sabías qué, cuando metimos el testimonio del señor, ¿no? De 54 años. Pero también yo puedo decir, otro dato interesante, vecino, por ejemplo, es que siempre me va a ayudar a introducir una explicación o algo más, ¿no? ¿Ok? Yo le puedo decir, es que 10%, por ejemplo, de los porteños eligen correr para, ¿cómo era que decía el dato? Para liberarse, ¿no? Para liberarse de la rigidez de los tiempos de trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Podemos decirle, tendremos que, puede ser otra cosa, ¿no? Tendremos que correr, vecino. ¿Sí? Porque fíjese, otro dato interesante es que el 10% de los porteños, o sea, 10% de las personas que trabajan en esta ciudad están corriendo. Algo está pasando, ¿sí? Hay como un estrés muy grande, la gente necesita salir del estrés y estamos corriendo para salir de ese estrés. ¿Vale? ¿Sí? Así es como nosotros deberíamos, ¿verdad? Ir construyendo un poco nuestras respuestas con estas expresiones, con el uso de los condicionales, ¿ok? Ya nos va a mostrar un poquito más de vocabulario. Bien, otra forma en la que yo puedo convencer a una persona es hablarle con diferentes grados de certeza de lo que estoy diciendo, de convencimiento, ¿sí? Yo puedo utilizar las expresiones, ¿sí? De certeza o de incertidumbre, ¿sí? Que son incertezas do portugués. De certezas o de incertidumbres, ¿no? Los grados de certeza los voy a utilizar con los verbos en indicativo y los grados de incertidumbre los voy a utilizar con los verbos en subjuntivos, ¿sí? En este caso estoy hablando, pudiéramos quitar aquí este Madrid y ponerle, ponerle aquí Buenos Aires, ¿sí? Para sustituirlo ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos aquí Buenos Aires, ¿vale? A ver, voy a colocarles acá. Y acá también.
Muy bien, perfecto. Entonces yo puedo decirle con toda seguridad, seguro que, seguramente, probablemente, posiblemente, a lo mejor, igual y quizás o quizá es lo mismo con S o sin S, las dos son correctas. Hay cosas que en español tenemos dos formas correctas porque las dos se usan. Y entonces la lengua española o la Real Academia Española ha dejado que funcionen las dos cosas porque efectivamente pues funcionan, ¿no? Tal vez, ¿sí? Estaré en Buenos Aires hasta el día 19, ¿sí? ¿Ok? Lo más probable, quizás, aquí estamos expresando certezas, ¿sí? Y aquí, menos certezas o un poco de incertidumbres. Menos certeza y quizás un poco de incertidumbre, ¿sí? Muy bien. Entonces yo puedo decir, lo más probable es que, quizás, tal vez, puede que, no creo que, posiblemente, probablemente es posible. Y después utilizamos el verbo en subjuntivo, ¿no? Esté en Buenos Aires, ¿sí? Hasta el día 19, ¿ok? Fíjense una cosa interesante aquí. Este ya do portugués, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Muy simple, nos podemos confundir. ¿Por qué nos podemos confundir, Karin? Bueno, porque el subjuntivo presente del verbo ser es sea. Del verbo ver es vea, ¿sí? Pero del verbo estar, ¿cuál es? No es estea, no, es esté, ¿sí? Lo más probable es que nuestra lógica nos diga, ah, estea, no es estea, es este, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a tener cuidado de no confundir este tipo de cosas acá, ¿sí? Ah, perdón. Muy bien. Entonces, incluyendo los datos que yo tengo que incluir con mi explicación o con mi invitación a mi vecino, yo le puedo decir, eh, por ejemplo, le puedo decir con toda seguridad, ¿ok? Esta es una actividad, qué sé yo, beneficiosa. Porque, y puedo entonces incluir datos, ¿no? Se organizan unas 100 carreras por año, ¿sí? Ahí yo puedo utilizar una de esas, hablándole con seguridad a mi vecino de que es importante inscribirse en esas carreras de calle y correr, ¿sí? ¿Ok? También puedo decirle, por ejemplo, otra forma de decirlo sería, lo más probable es que estas carreras estén, ¿sí? Estoy utilizando esta parte de aquí que me da menos certeza, un poco de incertidumbre para no hablar con tanta seguridad con mi vecino, pero para decirle que no es que yo lo sé todo, pero sé que esto es bueno, ¿no? Entonces puedo decir, lo más probable, a ver aquí que me falta un acento, es que estas carreras estén cambiando la vida de las personas. ¿Por qué? Porque, y ahí metemos el dato, más de 1 millón, ¿sí? ¿Ok? Y medio de personas se inscribieron en estas competencias. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.
nos queda solamente un dato por incluir allí, que sería el último dato que nos dan en el ejercicio. ¿Ok? Y podemos utilizar también un poco de grado de incertidumbre o menos certeza, pero no porque sepamos menos, no, sino para darle una especie de toque de que yo no lo sé todo, pero me parece que está muy bien, para convencer a mi vecino, ¿viste? Cuando hablamos con las otras personas y nosotros estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, pero hablamos como con incertidumbre para intentar convencer a las otras personas, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo le puedo decir a mi vecino, ¿ok? Y le puedo dar mi opinión también, ¿no? Le puedo dar mi opinión, le puedo decir, probablemente, a ver si nos deja escribir acá. Probablemente, así, como está acá, ¿sí? O posiblemente es uno de los deportes más practicados. Hoy en día le ponemos sus marcadores de tiempo para hacerlo más fluido, ¿sí? Le ponemos los marcadores de tiempo para hacerlo más fluido, probablemente, y lanzamos el último dato. Hoy en día, ¿ok? Es uno de los deportes más practicados. Creo que era lo que decía el dato, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Tanto en Argentina como en el mundo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ya con esto, ahí, fasan print, se tiran fotos, ta, ta, ta. Ya con esto, yo tengo una forma de decirle a mi vecino por qué es bueno inscribirse en las carreras. ¿Sí? ¿Ok? Hoy estamos poniendo el ejemplo del vecino, pero este no va a ser el único, ¿no? Siempre les van a poner situaciones diferentes. De hecho, yo les voy a dejar otro ejercicio diferente para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Este lo van a hacer, lo van a resolver, pero yo los estoy ayudando. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Hay otro vocabulario que podemos utilizar también allí para empezar la conversación o iniciar los planes, ¿no? Yo le puedo decir, en este caso, mi vecino, acá, no sé qué planes tendrás, supongo que tendrás planes, pero te apetecería o te gustaría, ¿sí? También le podemos decir ahí, ¿te gustaría inscribirte conmigo en las carreras de calle? ¿Sí? ¿Ok? O como ya les había dicho, te apuntas, te vienes a las carreras o a los maratones, ¿sí? Te sugiero que vayas a los maratones. Nos lo pasaríamos mejor si comenzáramos a correr porque mejoraría nuestra salud, ta, ta, ta. Si te parece, podemos o podríamos, ¿ok? Hacer planes para ir a los maratones, ¿ok? Entonces, es un poco utilizar también este tipo de vocabularios, ¿vale? Este tipo de vocabulario que nos ayuda a persuadir a las personas, ¿no? Aquí. Este es otro de los vocabularios que sería bueno hacer con la persona, ¿no? También va a depender si es vos, ¿sí? Si es con tú, o si es con ese usted que es formal, ¿vale? Entonces, yo le puedo decir, te propongo ir a las carreras, ¿sí? O, ¿qué te parece si vamos a las carreras? O, ¿qué te parece si comenzamos a correr? ¿Te gustaría? ¿Qué tal si, y si cada vez más, un poco más amigable, ¿no? De la misma forma, para darles consejo a las personas, yo puedo ser más directa o menos directa, ¿ok? Entonces, con los imperativos siempre soy más directa, ¿no? Anda, o ve, o vaya,
a las carreras, ¿no? Pero esto es muy imperativo, muy directo, ¿no? Acá tenemos una situación en esta lámina que es, por ejemplo, me siento mal. Esta va a ser mi situación. Me siento mal, ¿sí? Esta de acá. Ok, entonces yo le digo, si es con vos, anda al médico, ¿sí? Si es con tú, le digo, ve al médico. Y si es con usted, le digo, vaya al médico, ¿ok? Otra forma importante que tenemos de dar consejos, podemos decir, deberías más el verbo en infinitivo, ¿sí? ¿Ok? Es el número 2 aquí. Si es con tú o con vos, yo digo deberías, ¿ok? Deberías, o si es con usted, debería, ¿no? Ir al médico. Nosotros podemos decirle a nuestro vecino, deberías vos o deberías tú comenzar a entrenar para correr en las maratones. Pero eso es un poco directo, es un poco grosero también, ¿sí? Otra forma en la que podemos ayudarlo es decirle te aconsejo y después un verbo en subjuntivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si es con tú, yo le digo, te aconsejo que vayas, ¿ok? Al médico, en el caso de que me siento mal, ¿ok? O le aconsejo que vaya, si es con usted, le aconsejo que vaya al médico. En el caso de las carreras con el vecino, yo le puedo decir, te aconsejo que vayas a las carreras, la vas a pasar muy bien. Y empezamos a decirle todas las cosas positivas que tenemos que decir sobre las carreras, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pero mientras yo soy menos directa, mientras yo me acerco más acá, más puedo convencer a las personas, ¿sí? Yo puedo utilizarlo otra vez con un condicional, la número 4, yo que tú y un condicional, ¿sí? Ese es este número 4. Entonces, dependiendo de con cuál persona gramatical lo utilizamos, yo que tú, o yo que vos, yo que vos, yo que tú, ¿sí? O yo que usted, y después el condicional, iría al médico, ¿sí? Yo le puedo decir, vecino, yo te veo muy sedentario, te veo con una vida muy apacible, tranquila, yo creo que deberías moverte más. Yo que tú, o yo que vos, iría a las carreras, ¿ok? Comenzaría a correr, correría en las maratones, ¿no? Porque podemos utilizar varias veces este verbo. Ese yo que tú, yo que vos o yo que usted y el condicional, que es esto que estamos viendo acá, es la mejor forma de persuadir a las personas, ¿sí? ¿Ok? Ese yo que tú, yo que vos, etcétera, es se eu fosse você. Se eu fosse você, né? Se eu fosse você, faria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ese faría es el condicional. Si yo fuese usted o si yo fuese tú, yo haría tal cosa, yo correría en las carreras, yo me inscribiría en las carreras, yo entrenaría todos los días después del trabajo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Con el condicional siempre vamos a conseguir mucho más. ¿Sí? En español decimos, conseguimos más con miel que con sal. ¿Por qué? Porque la miel es dulce, es agradable, ¿no? Y la sal no es tan agradable, ¿no? Tan dulce, tan fácil de digerir, de tragar. Entonces, mientras somos más angelicales, ¿sí? Mientras somos más lindos y lindas para hablar, vamos a conseguir más persuadir a las personas, ¿ok? Y eso es un poco el ejercicio que tenemos que hacer en este ejercicio, valga la redundancia, de presentar o de convencer, de presentar argumentos para convencer a una persona, ¿ok? Por ejemplo, fíjense acá, yo le puedo también preguntar, ¿sí? ¿Ok? Y si
y una proposición en presente. Es y si, acá, ¿no? Y si vas al médico, en el caso de que me sienta mal, y si va al médico usted, ¿sí? Si vas, tú o vos, porque es la conjugación de tú y de vos, si vas, o usted, si va al médico. Vecino, y si va a las carreras, ¿sí? O también yo puedo incluirme dentro de eso, vecino, y si vamos a las carreras, así saldrías del sedentarismo, otra vez estaríamos usando el condicional, ¿sí? Así aumentarías tu capacidad física, tu salud física, mental, etcétera, ¿ok? Y por último, la forma más amigable y amable de poder entender esto es, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Y una proposición en un tiempo presente, ¿sí? ¿Ok? En el caso de la situación de que me siento mal, ¿por qué no vas al médico? ¿Sí? En el caso de mi vecino, le puedo decir, ¿por qué no vamos a las carreras? ¿Ok? ¿Por qué no nos inscribimos y empezamos a correr? ¿Sí? Vale. Ok. ¿Ok? Bueno, primer compromiso de la clase, reconstruir el ejercicio del vecino. ¿Ok? Que lo tenemos acá. No solo correr, sino también superarse. Esta es la noticia. Aquí tenemos los datos de los que hablamos. Y el testimonio de Eduardo Hernández y nuestra situación y el problema que tenemos que resolver. ¿Ok? Usted suele participar en las carreras de calles que se organizan en la ciudad. ¿Bien? Y tiene que intentar convencer a su vecino de que se inscriba en la próxima carrera. El examinador, que es la persona que los va a evaluar, va a ser su vecino, pero esa persona no va a tener interés y odia los deportes. Ustedes tienen que convencerlos con este vocabulario del que hablamos hoy, de que sí se puede, ¿ok? Y de que se inscriba en la próxima carrera. Ese ejercicio lo vamos a hacer, pero también vamos a hacer este otro ejercicio que está acá, ¿sí? Estudiantes que trabajan. La mayoría de los estudiantes universitarios está trabajando, ¿ok? Entonces vamos a ver que hay una encuesta. Por ejemplo, ¿estudias y trabajas? 62% dice que sí y 38% dice que no. ¿Qué quiere decir? Que más son los que estudian que los que trabajan. ¿En qué turno estudias? Entonces, en la mañana 22%, en la tarde 17% y en la noche 61%. ¿Por qué hay más estudiantes en la noche? Bueno, porque generalmente los horarios de trabajo son en el día, son los horarios comerciales. Entonces la gente trabaja de día y estudia de noche, ¿sí? Y entonces nos dan una lista de consecuencias o de cosas positivas, ¿no? Que se pueden pagar los estudios, que pueden encontrar situaciones prácticas donde aplicar los conocimientos teóricos del estudio, que pueden generar contactos ya en el espacio laboral, que pueden asegurarse asegurarse de haber encontrado su verdadera vocación, ¿ok? Lo otro es lo negativo. Bueno, la organización de ambas tareas, el tiempo para dedicarle a los estudios, que generalmente es limitado. La postergación de la vida social, cuando estudiamos y trabajamos es más complicada la vida social. Pocas horas de sueño, ¿sí? Y los fines de semana enteros sin salir por quedarse estudiando. Entonces, igual que en el primer ejercicio, ustedes van a tener una situación, usted se encuentra con un amigo que trabaja y no estudia, trata de convencerlo de que estudie y le da consejos, ¿ok? El examinador va a ser ese amigo que trabaja y va a decir que no puede estudiar. Ese va a ser la otra tarea, el otro ejercicio que les voy a dejar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Todo esto se los voy a dejar en el Classroom. Para los que no tienen el acceso, les voy a dejar el acceso por el grupo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y con esto ya vamos cerrando la clase por hoy.